Aleluya. Dios siempre tiene algo que hablar a nuestros espíritus, siempre tiene algo que hablar a nuestra vida. Y creo que nuestra alma anhela esa palabra, nuestro espíritu desea esa palabra de parte de Dios. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer primero de Juan capítulo 3 y el verso 1. Recuerden no sentar alabanza, se van en la gloria a Dios, los aleluya, el grito de júbilo, celebrando la victoria. Amén. Aleluya. Recuerda que venimos a celebrar, aleluya, la victoria, venimos a celebrar el triunfo de Jesús allá en la cruz del Calvario, venimos a celebrar ese triunfo, venimos a celebrar esa victoria grande y maravillosa. Aleluya, gloria sea a Dios. Nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús te agradecemos la oportunidad y la bendición que nos das de ser tus hijos. Gracias por amarnos, gracias por llamarnos, gracias por, Dios mío, protegernos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia del Señor dice amén, amén. Gloria sea a Dios, aleluya. Es poderoso, hermanos, que nosotros tengamos el amor de Dios. El amor de Dios se manifestó en nuestra vida, se hizo parte de nuestra vida. Y por eso que Juan dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Y ese amor que nos ha dado el Padre se vino a manifestar en nosotros de una forma tan especial que dice que se manifestó el amor de Dios llamándonos y estableciendo que nosotros somos hijos de Él. Y ese es el amor de Dios, el amor de Dios que nos hace a nosotros que miremos más allá de lo que podamos nosotros ver, entender cosas que nosotros quizás no entendíamos, pero que nosotros al mismo tiempo nos llama esta palabra a mirar para nosotros poder valorar que Dios en su amor nos llamó hijos de Él. En el amor de Dios nos llamó hijos de Él, porque nosotros no merecíamos ser hijos de Dios, no hicimos ningún mérito para llamarnos hijos de Dios, no hicimos nada extraordinario para llamarnos hijos de Dios, pero Él en su amor nos llamó y nos llamó como hijos de Él. En su amor, por amor, es que nosotros somos llamados los hijos de Dios, las hijas de Dios, por amor, simple y sencillamente porque Él nos amó. Aleluya. Y eso es poderoso porque, hermanos, cuando entendemos nosotros que Él nos ha amado en esa magnitud, en esa grandeza, porque para Dios llamarnos hijos, hermanos, de verdad que es un amor incondicional, pero es un amor que humanamente no lo vamos a poder entender, porque muchos de nosotros, hermanos, éramos tan malos, aleluya, y Dios tan bueno, pero con todo y eso, hermanos, como nosotros estábamos perdidos de la manera que nosotros nos comportábamos, de la manera que nosotros vivíamos, de la forma que nosotros accionábamos cada día, hermano, aún con todo lo como éramos nosotros, Él nos amó, aleluya, y nos llamó sus hijos. Aquí en la iglesia. Entonces la Biblia dice en el libro de Juan que dice que Él nos dio a nosotros, en el primer capítulo de Juan, capítulo 11 en adelante, dice que Él nos dio a nosotros un derecho. Dice que nos dio potestad de ser sus hijos. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces nos dio esa autoridad, nos dio ese derecho, nos dio esa potestad que nosotros seamos sus hijos. Y eso es grande porque nosotros tenemos un derecho que antes no teníamos. Dios nos concedió ese derecho, Dios nos dio esa oportunidad, Dios nos abrió esa puerta, Dios nos abrió ese acceso, Dios permitió que nosotros, hermanos, pudiésemos conocer
el amor de Dios, que nosotros pudiéramos experimentar el amor de Dios. Es una experiencia sobrenatural, no es una experiencia humana, no es una experiencia emocional, es una experiencia espiritual donde nosotros, hermanos, experimentamos lo que es el amor de Dios, porque el amor de Dios se experimenta cuando nosotros, hermanos, en la condición en que estábamos y Dios viene y nos toma en la condición que estábamos. Yo no sé en qué condición tú estabas, pero algunos estaban sin esperanza, sumergidos bajo de una depresión, bajo de un alcohol, bajo de una droga, bajo la desesperanza. Estábamos perdidos, no teníamos oportunidad, pero su amor, hermano, nos tocó, nos alcanzó, y cuando nosotros entendemos, cuando nos ponemos a pensar cómo éramos nosotros, decimos, wow, solamente Dios es que pudo amarme de esa manera. Ya ni mi familia me quería, ya ni mis amigos me querían, ya nadie me quería ver, ni en pintura me querían ver, pero Dios sí me vio. Aleluya. Él sí, hermano, no es que nos comprendió, porque es que Dios no anda, no es que Dios no se mueve con sentimiento, no, es que Él nos amó como estábamos, como éramos, aleluya, y vio algo que los otros no podían ver, la familia no la podía ver, vio algo en nosotros, y cuando Él lo vio, Él nos amó. Aquí está la iglesia del Señor. Aleluya. Entonces vivimos en un mundo, hermano, de fragilidad humana, vivimos en un mundo tan frágil donde carecemos de cosas, padecemos de cosas, y Dios en su amor nos brindó la paternidad. Nos amó como Padre, nos ama como Padre, no solamente como Dios, sino como Padre. Y nos ama de tal manera, hermanos, que aún nosotros éramos culpables, aún nosotros, hermanos, viviendo una vida donde nosotros buscábamos o anhelábamos una paternidad, anhelábamos sentir, aleluya, esa palabra que nos diera aliento, ese consejo con sabiduría, que nos diera una dirección, ese abrazo que nos dijera, no estás solo en este momento, aquí está papá, aquí, aleluya, aquí, alguien está aquí todavía. Entonces estábamos en un mundo donde nosotros no teníamos, la mayoría de nosotros venimos de esa vida que crecimos quizás sin papá, y crecemos nosotros a veces hasta sin familia, a veces muchos de nosotros quizás hemos sido huérfanos y venimos de esa vida, hermanos, de soledad, de tristeza, de depresión, venimos de esa vida sin rumbo, sin dirección, venimos de esa vida que no hay esperanza, venimos de allí, de donde asustan, decimos nosotros allá en Honduras, de una vida que sin propósito alguno. Pero Dios nos dio la paternidad. Dios se presentó con nosotros, con el amor, pero también como un padre. Aleluya. Y allí es donde nosotros experimentamos el amor de Dios. Por eso estamos aquí, por eso que lo adoramos, por eso que lo alabamos, por eso que estamos aquí en este lugar. No estamos aquí para pasar un tiempo emocional, un tiempo de alegría o una simple fiesta. Estamos aquí porque estamos adorando y amando a nuestro Padre Celestial. Estamos aquí porque amamos a Dios. Estamos aquí porque nosotros hemos aprendido a amar a Dios. No es que nosotros nacimos amando a Dios, sino que nosotros hemos venido aprendiendo a amar a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Poco a poco vamos conociéndolo más. Poco a poco nos estamos acercando más. Poco a poco estamos entrando en esa intimidad con el Padre. Poco y paso a paso estamos entrando en esa dimensión donde vamos conociendo al Dios que nos brindó esta paternidad, al Dios que se nos ha dado a conocer como un Padre, el Dios que, hermanos, se nos presentó, abrió las puertas, abrió el acceso para que nosotros le conozcamos a Él como un Padre amoroso, como un Padre que sabe amar, como un Padre que sabe consolar, como un Padre que sabe restaurar, como un Padre que sabe levantar. Él se nos dio para que nosotros le conozcamos a Él como el
Padre, aleluya, de misericordia. Y es poderoso porque cuando nosotros tenemos esta experiencia de conocer a Dios como Padre, hermano, nosotros difícilmente nos van a mover del lugar. Difícilmente las tormentas nos van a mover de la casa. Difícilmente las dificultades nos van a mover del lugar donde Dios nos ha puesto. Aunque venga la tempestad, estaremos sólidos, aleluya, creyendo y sabiendo que el Dios que nos ama, el Dios que nos llamó, aleluya, nos abraza y nos tiene protegido, aleluya. ¿Alguien está aquí todavía? Como nuestro Padre, aleluya. Porque el propósito de Dios no solamente es hacernos sentir bien, no solamente es hacerte sentir bien, que tú puedas decir, me siento bien en la iglesia, me siento bien ahora en esta nueva vida. El propósito de Dios va más allá que hacerte feliz, que hacer que tú sonrías, que hacer que tú te sientas contento, que hacer que tú te sientas bien. Dios va más allá de eso, aleluya, porque Dios va más allá de las emociones, porque Dios quiere conectarte con la eternidad. Dios quiere conectarte, aleluya, con ese propósito de hijo, con ese propósito de padre, con ese propósito de madre, con ese propósito, aleluya, que podamos entender la vida en la cual nosotros vivimos, coexistimos, que podamos en nosotros comprender, aleluya, que yo como hijo, yo tengo una asignación, que yo como hijo, aleluya, yo tengo un propósito en Dios, que usted como padre tiene un propósito, que usted como hijo, que usted como madre tiene un propósito, y el amor de Dios viene para conectarnos, aleluya, no en lo temporal, no alguien está aquí todavía. Por eso que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no de voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne. Alguien está aquí todavía. En otras palabras, aleluya, Dios nos dio la paternidad, nos hizo hijos suyos, pero no de algo perecedero, sino de algo eterno que va a permanecer por los siglos de los siglos. Aleluya. Sí, porque la paternidad humana un día se termina. Si es que lo recibimos aquí mientras nosotros estamos, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros nunca podemos experimentar la paternidad o el amor del Padre, la protección del Padre, el que provee, el que nutre, el que cuida, el que lo proyecta, el que lo hace soñar a uno. Aleluya, es lo que hace un padre, pero la mayoría de nosotros no tuvimos esa bendición, esa experiencia. Pero la Biblia dice en los Salmos que aunque nuestro padre y nuestra madre nos haya dejado, con todo y eso Jehová nos recogerá. Es decir, con toda la pena, con todo el abandono, con toda la orfandad, con todo el dolor, con toda la herida, con todos los fracasos, hermanos, con todo, no importa las experiencias amargas y difíciles que nosotros hayamos experimentado, con todo Jehová nos recoge, nos toma, aleluya, y nos brinda la paternidad, la protección, nos nutre, nos alimenta, aleluya, nos levanta, glorias a Dios, aleluya. Está aquí en la iglesia del Señor. O sea, a pesar de la vida que nosotros hemos experimentado, entonces Dios se encarga de cambiar las experiencias amargas, las heridas, los momentos que nosotros nos marcaron y nos marcaron para mal, nos marcaron para que nosotros nunca pudiésemos ver hacia el frente, hacia adelante, hacia el futuro. Nos marcó de tal manera que nos hizo ver atrás, siempre viendo en la vida de fracaso. Pero Dios viene y cambia nuestra vida, cambia todo, aleluya, porque Dios viene a sanar a nuestra alma, viene a sanar las heridas, viene a vendarlas, viene, aleluya, como Padre, hermano, viene con ese amor, curando nuestras heridas, ayudándonos a avanzar y a seguir adelante. Está aquí en la iglesia del Señor. Aleluya. Y es esa capacidad de amar que hoy está en nosotros. No porque nosotros le amamos, la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
Él nos amó primero a nosotros. Él primero te amó a ti. Y por eso que ahora le amamos, porque hemos correspondido a ese amor. Le hemos correspondido a Dios con agradecimiento, con gratitud, con alabanza, con adoración, con obediencia, con nuestra rendición, con nuestra vida. Le hemos correspondido a Él y ahora nosotros nos estamos entregando a Él de lo que Él, por la forma que Él lo ha hecho, de la manera que Él lo ha hecho, porque es Dios, hermano, es el Dios que primero da. Dios no es un Dios que está exigiendo y que está pidiendo, no. Dios no es un Dios que exige, no. Dios nos dio. Él nos dio. Nos llenó de amor. Nos llenó tanto que hoy le estamos devolviendo un poco de todo lo que Él nos ha dado. Aleluya. Y lo hacemos con gratitud, lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, lo hacemos, aleluya, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, porque estamos devolviéndole un poco de todo lo que Él nos ha dado. Gloria sea al Señor, porque Él nos dio a su Hijo unigénito, Él nos dio a su único Hijo, Él nos dio. De tal manera, dice que amó al mundo que dio a su Hijo. De tal manera Dios nos amó que Él nos entregó, Él se entregó, aleluya. Entonces ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y hemos ido aprendiendo a amar a Dios porque no ha sido fácil aprender. Hemos recibido muchas lecciones para poder aprender a amar a Dios. A través de las experiencias, a través de las pruebas, hemos aprendido a amar a Dios. Aprendimos que amar a Dios no es como amar a un familiar, no es como amar a alguien que nosotros vemos, no es como amar a alguien que constantemente quizás nos hace favores o se porta bien con nosotros. Aprendimos a amar a Dios y hermanos, a veces sin querer entender las cosas, por qué pasan, por qué suceden, simplemente decimos, Señor, yo te amo, no sé no entiendo por lo que estoy pasando, o no entiendo por la prueba que me está sucediendo, las cosas que me están aconteciendo, yo no las entiendo, pero yo te amo, yo sé que estoy seguro, aleluya, en tus manos, yo sé que nada me va a arrebatar de tus manos, yo sé que tengo la seguridad contigo, yo sé que al final, aleluya, yo voy a ver la victoria, pero hermano, aprendemos a amar a Dios. Porque vivimos en un mundo que aprendimos a amar a quien nos amaba. Aleluya. En un mundo que si me odiaban, yo también odiaba. Si me pagaban mal, yo también pagaba mal. Si hablaban mal de mí, yo también hablaba mal. Si me golpeaban también. Alguien está aquí todavía. Pero Dios nos enseñó su amor que es diferente. Y hemos aprendido a amar. Hemos aprendido a perdonar. Aleluya. Hemos aprendido a dejar pasar cosas que nos lastimaban, que nos hacían pasar mal rato. Hemos ido aprendiendo a amar. Hello. ¿Está aquí la iglesia del Señor? En medio de todo, hemos aprendido tantas cosas. Y algo que me llamaba mucho la atención es esta palabra, porque ¿cuántas veces hemos tenido esta experiencia que nosotros hemos estado pasando por un momento, hermanos, donde nosotros nos sentimos desconsolados, donde nosotros nos sentimos como desamparados, en momentos que nosotros nos sentimos heridos, momentos que nosotros nos hemos sentido lastimados, momentos que hemos pasado momentos de dolor, pero en medio de ello nosotros hemos sabido dar una palabra de esperanza. En medio de ello nosotros hemos aprendido a darle un abrazo a alguien y decirle, tranquilo, que todo va a estar bien. Papá no tiene el control de todas las cosas. En medio de todo, hemos aprendido, hermanos, a proyectarle fe a alguien, a proyectarle esperanzas a alguien, pero nosotros mismos quizás hemos estado en peores condiciones. Por eso esta palabra me llamaba esta atención en 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4, que dice, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que nosotros lo que estamos recibiendo es lo que nosotros estamos dando. Por eso que
Cada experiencia es importante en nuestra vida. Por eso que cada experiencia que nosotros pasamos en la vida y que nosotros, hermanos, somos consolados, instruidos, hermanos, capacitados por Dios, es porque hay un propósito grande, aleluya, a través de esta experiencia. No solamente es para que nosotros crezcamos espiritualmente, no es solamente para que nosotros, nuestras capacidades aumenten, sino que también para que nosotros seamos el instrumento que Dios quiere usar en determinado momento. Es para que en determinado momento podamos abrir nuestra boca y decir, tranquilo, que por ese camino, aleluya, el Señor me enseñó a pasar por ese camino. Yo pasé, alguien está aquí todavía. Yo pasé, aleluya, por el valle de la sombra y de la muerte y lo pasé y aquí estoy del otro lado. Miré la mano de Dios sobrenatural, miré el poder de Dios sobrenatural, aleluya. Hermano, y es allí donde uno dice que uno aprende porque Dios nos consuela. Él nos consuela en el medio del dolor. Él nos consuela en el medio, hermano, de las tormentas, a veces de los pensamientos, de la mente, que muchas veces se levantan, aleluya, y quiere traer la incredulidad, quiere traer la duda, quiere traer, hermanos, un pensamiento que perturba muchas veces la mente. Y cuando nos sentimos en ese momento, pero Dios, que es Dios, aleluya, de consolación, nos consuela. Es Dios el que se encarga, porque hay cosas que pasan en nuestro interior que nadie lo sabe. Hay cosas que pasan en la mente, hay cosas que pasan en el corazón, hay cosas que pasan de forma interna que nadie las conoce, que nadie las mira, aleluya, pero Dios se encarga de consolarnos y de amarnos y de, hermanos, de fortalecernos, aleluya, y nadie sabe por lo que estamos pasando, pero Dios nos conoce porque Él conoce a sus hijos, aleluya, Él conoce los suyos. Sí, porque como padre uno conoce a los hijos. Los hijos siempre son diferentes que otros. No son iguales. Pueden haber 10, 15 hijos, 20 hijos y todos son diferentes. Unos se expresan el momento que está pasando, otros no expresan el momento que está pasando. Está aquí la iglesia. Hay hijos que expresan el momento, se lo dicen a papá, se lo dicen a mamá, pero hay otros que reservan el momento. Se lo guardan, pero el padre sabe, no, mi hijo está pasando, algo le está pasando. Yo lo veo y le está pasando algo. Yo lo observo y está pasando por algo. Y uno como padre llega a conocer, ya sé más o menos por dónde anda la cosa. Es que uno conoce a los hijos. Ya sé por dónde anda la cosa. Yo ya me lo conozco, dice uno. Ya me lo conozco, ya sé cómo el comportamiento. Cuando anda en este asunto, ya sé que su comportamiento es de esta forma. Cuando anda en este otro asunto, ya sé que su comportamiento es así. Se encierra en el cuarto, o le gusta ir por ahí por el parque, o le gusta estar fuera de la casa, o mira más televisión de lo normal. A cosas que uno tiene, actitudes que uno tiene, y el padre las conoce, las sabe. Cuando los demás ven las cosas normal, el padre dice, algo está pasando aquí. Porque Él nos conoce. Él nos conoce a todos. Aleluya. Él nos conoce a todos. Es impresionante cómo el padre puede conocer tantos hijos. Pero Dios nos conoce a todos. Como padre nos conoce a todos. Está aquí la iglesia. No solamente como Dios, porque como Dios puede traer justicia, puede traer, aleluya, está aquí la iglesia, porque a veces los hijos se portan injustamente. A veces los hijos se comportan de una forma injusta y el padre siempre anda buscando la forma de arreglar las cosas, porque así nos pasa a nosotros, ¿no? Más si tiene varios, ¿verdad? Que aquí algunos aquí hermanos que son varios. Hay uno que solamente tiene uno, pero cuando hay varios,
Siempre hay uno que es como injusto, ¿verdad? Quiere todos los juguetes para él. Le quita la comida al más chiquito también, a veces pasa eso. Pero el Padre está ahí para interceder, para que haya justicia, que sea justo. Que no lo vaya a dejar sin pollo. Alguien está aquí todavía. Usted no viene como juez, no viene como Dios para juzgarnos, como Padre, para que las cosas caminen bien. Alguien está aquí todavía. Poderoso es Él, amén. Dios. Que nos ha impartido de ese ADN. Es el Padre que nos ha dado ese ADN, porque es que la Biblia dice, hermanos, allá en Génesis dice que Dios, hermanos, quiso barrer, quiso raer, quiso, hermano, destruir lo que Él había creado, porque el corazón de los hombres dice que era de continuo al mal. Pero Él nos impartió como Padre, nos impartió de su ADN. Y por eso es que ahora tú no quieres hacer lo que antes hacías. Ahora tienes otro deseo. Ahora tienes otros anhelos. Ahora cambió tu forma de pensar. Ahora cambió las cosas de ver. Ahora han cambiado muchas cosas porque Dios implantó en ti su ADN, el ADN del Padre. Aleluya. Si no, no estuviéramos aquí con todas las mañas que teníamos nosotros, con todos los malos hábitos que teníamos nosotros. Pero esos hábitos, esas malas costumbres fueron cambiando porque Dios puso el ADN en nuestra vida. El ADN de Dios. Y todo lo que el Padre, hermano, está en su iglesia, está con sus hijos. Tenemos esas características de Dios. Amamos porque esa es la naturaleza de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Hoy tú amas. Hay cosas que hacemos nosotros porque son características de Dios en nosotros. Tenemos cosas que antes no teníamos. Se manifiestan cosas en nuestra vida que antes no se manifestaban. Sino que éramos conocidos de una forma diferente. Con apodos. Éramos conocidos de otras formas. Algunos eran conocidos como el gruñón, otros eran conocidos como el amargado, otros eran conocidos como el herido, otros eran conocidos como el borracho, el drogadicto, el ladrón, el narcotraficante, el mafioso, y todos teníamos un nombre que no era nuestro nombre. No éramos nosotros. ¿Alguien está aquí todavía? El peleón, el vicioso. Aleluya. El depresivo. El desamparado, el loco. Allá va el loco. La chismosa, el chismoso. Eso es lo que había hecho el mundo con nosotros. Es lo que el diablo había hecho con nosotros. Hasta el nombre nos había cambiado. Y lo peor que algunos se complacían con esos nombres. A algunos hasta les gustaba ese nombre. Estábamos tan torcidos. Pero Dios vino a arreglar las cosas. Aleluya.
así como se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas de la tierra. Alguien está aquí todavía sobre la faz de las aguas, y estaba todo desordenado. Así vino el Espíritu de Dios a ordenar una por una las cosas de nuestra vida. Porque nosotros teníamos una vida completamente desordenada. Y por eso que muchas veces pasamos también por la disciplina. Porque las escrituras dicen en Hebreos capítulo 12 que Dios, aleluya, al que toma por hijo dice que lo disciplina. Así que si en algún momento Dios te disciplina, gózate. Porque el Padre te está disciplinando. ¿Alguien está aquí todavía? Y si Dios no te disciplina, porque entonces no eres hijos. Si tú no conoces la disciplina, es que no eres hijo. Es un problema porque la Biblia dice que los bastardos Dios no los corrige. Él solamente corrige a los suyos. ¿Alguien está aquí todavía? Porque usted como padre no va a ir a corregir a otro hijo. Usted no va a ir a agarrar la faja y le va a dar su par de cinchos, dicen, ¿verdad? De fajazo. Usted no puede corregir a alguien. No puede ir y castigar a un hijo que no es suyo. Usted solamente puede agarrar a los suyos. Aleluya. Y puede castigar a los suyos, disciplinar a los suyos. Usted solamente lo puede hacer con sus hijos. Usted no puede tomar los hijos de otro. Porque se va a meter en un gran problema. Porque no son suyos. Entonces Dios dice que disciplina a aquel que toma por hijo. Y a veces pasamos la experiencia de la disciplina. Pasamos por esos momentos donde Dios nos disciplina. Y por supuesto que la disciplina en el momento, dice las escrituras, no son buenas. Aquí muchos de ustedes se les corrían al papá y a la mamá. El problema es que con Dios no nos podemos correr. ¿A dónde viviremos? Dice el salmista, de tu presencia. ¿A dónde iremos? Si vamos a las alturas, Él está en las alturas. Si vamos a la profundidad del mar, ahí está el Señor. Donde quiere que vayamos, ahí está la presencia de Dios. ¿A dónde vamos a huir? No te puedes correr. No hay forma de corrernos. La disciplina del Señor nos va a llegar. Donde vayamos, donde corramos, donde nos escondamos. Allí el Señor va a llegar y nos va a disciplinar porque somos sus hijos. La Biblia dice que en el momento, porque a nadie le gusta la disciplina. La disciplina es dolorosa. La disciplina duele. La disciplina, hermano, es bien difícil. Más los seres humanos que a todos nos gustan las cosas que buenas, que esté bien, que todo esté perfecto. Pero Dios, porque nos ama, nos disciplina. Él nos va a corregir para que no fracasemos. Él nos va a corregir para que no fallemos. Él nos va a corregir para que no perdamos la familia, para que no perdamos los hijos. Él nos va a corregir para que no perdamos el negocio, para que no perdamos la compañía, para que no perdamos el lugar donde nos puso en la congregación. Él nos va a corregir, aleluya, para que nosotros, hermanos, no seamos desordenados. ¿Alguien está aquí todavía? Porque hay cristianos que tienen su vida espiritual toda desordenada. Hello. Hay hijos de Dios que tienen la vida espiritual toda desordenada. Y Dios a veces tiene que venir con la disciplina para ayudarnos para que seamos ordenados. ¿Está aquí en la iglesia? Dice que Dios nos va a pedir cuenta como padre de familia, nos va a pedir cuenta como padre. El Padre nos va a pedir cuenta a nosotros como hijo. O sea, nos va a pedir cuenta como hijo.
El padre no va a pedir cuenta a las mamás como mamá. El padre no va a pedir cuenta como esposo, porque va a pedir cuenta. Alguien está aquí todavía. El padre no va a pedir cuenta a la esposa, le va a pedir cuenta. Porque si dejaste hambre a tu esposo, le va a pedir cuenta porque lo dejaste sin comer. Alguien está aquí todavía. Eso no le gustó a las hermanas. No, pero también le va a pedir cuenta al esposo porque no la llevó al mall también. Entonces, lo que quiero decir es que Dios nos va a pedir cuenta, el Padre nos va a pedir cuenta por nuestra vida. Aleluya. Y Dios quiere que ordenemos nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser una vida ordenada. Una vida que sea ordenada. Piense por un momento qué necesita usted ordenar. Piense por un momento qué le gustaría a usted ordenar en su vida espiritual, en su vida en Dios. ¿Qué parte de su vida necesita ordenar? Es desordenado, viene de vez en cuando a la iglesia. Ese es un desorden. Menos que haya estado enfermo, a veces uno puede pasar un momento de enfermedad. Algo que impida realmente, pero si usted no viene a la iglesia porque no quiere, eso es un desorden. Alguien que está aquí todavía. No ayuda a sostener el templo, el tabernáculo, eso es un desorden. No honra a papá y a mamá, eso es un desorden. O sea, hay que ordenar nuestra vida. El Padre está para ordenar. Él viene a ordenarnos a nosotros. Como esposos tenemos que ser ordenados los de la familia, el esposo y la esposa. El matrimonio tiene que ser un matrimonio que esté en orden, no de apariencias. Y hay unos que se besan en la calle, por aquí y por allá, pero en la casa, mejor ni se abracen ni se besen en la calle, pero que en la casa sea el asunto. Alguien está aquí todavía. Sí que las cosas tienen que estar caminando en ese orden. Dios, hermano, viene con su paternidad en nuestra vida, en todos los sentidos, porque hay gente que solamente quiere que le hable de amor, el amor de Dios, el amor del Padre, y se sienten felices, pero no, es que el amor de Dios es más que hablar del amor, de que los apapacha con Dios, es más que eso. Aquí en la iglesia, Señor, Él vino a más que eso. Él vino a darnos la oportunidad de arreglar nuestra vida. Está aquí en la iglesia. Él vino a darnos la oportunidad de arreglar nuestra vida. Él no nos quiere ver como el hijo pródigo, comiendo algarrobas. Está aquí en la iglesia. Él no nos quiere ver como el hijo pródigo malgastando lo que Él nos ha entregado a nosotros. Él nos quiere ver como buenos mayordomos, que no malgastemos mal el tiempo, que no malgastemos mal la finanza, que no malgastemos más, aleluya, lo que Él nos ha entregado, los tesoros. Alguien está aquí todavía, espirituales, terrenales. Dios quiere que nosotros seamos gente que camine ordenadamente. Y no que seamos como el pródigo, malgastando, haciendo muchas cosas incorrectas. Pero tampoco quiere que seamos como el hijo que estaba en la casa. ¿Alguien está aquí todavía? Que teniéndolo todo no disfrutaba porque no quería. Como hijos tenemos el derecho de disfrutar en el reino. ¿Alguien está aquí todavía? Que estemos bien plantados en el reino. Que tengamos una comprensión más alta del Dios que nosotros adoramos, amamos y servimos. Que tengamos una comprensión más grande, que a través de las escrituras
nosotros le conozcamos más. Y no miremos a nuestro Dios como alguien que está tan lejos, sino como alguien que camina con nosotros. Aleluya. Como Enoc, que dice las Escrituras que él caminó con Dios. Y le agradó tanto que Dios se lo llevó. Pero Enoc caminó con Dios. Porque Dios puede estar contigo, pero tú no estás con Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Tenemos que valorar la oportunidad que nos dio Dios, que nos dio el Padre. Por eso dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, lo que dice esta palabra nos está llamando a reaccionar y a poder ver realmente la grandeza del amor de Dios. Lo grande que significa el amor de Dios. Que en medio de todo podamos ver con claridad. Aleluya. Y honremos la oportunidad que tenemos de ser hijos de Dios. Que aprendamos a honrar al Padre de gloria, al Padre eterno. Que caminemos con temor, con temblor, delante de su presencia. ¿Sabe que allá en el Sinaí, cuando Dios se presentó delante del pueblo de Israel, Moisés tenía acceso y él podía subir al monte Sinaí. El monte Sinaí dice las Escrituras que temblaba, había relámpagos en el lugar, porque ahí estaba la gloria de Dios en ese lugar. Pero el pueblo tenía miedo de ir. Tenía temor por la condición en la que estaban. Es que tenemos que nosotros apreciar el amor de Dios que nos da la oportunidad, el acceso, aleluya, de conocerlo, de entrar. Y nosotros a veces por la condición en la que vivimos no nos permite disfrutar. Entonces la condición de Moisés era otra condición. No que Dios tenía favoritismo y que amaba a Moisés y al resto del pueblo no lo amaba. No es que Dios menospreciaba al resto del pueblo, no es que Dios no quería al resto del pueblo, era la condición del pueblo que a sí mismo se veía. Ante tanta gloria, ellos podían ver su verdadera condición. Dios quitó cosas en nuestra vida que nos acondicionaba y que no nos permitía. Él vino a cortar esas condiciones que habían. Él vino a borrar esas condiciones que no nos permitían disfrutar de la paternidad de Dios, del Padre Dios. Entonces Él vino a borrar nuestras rebeliones. Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a limpiar nuestros pecados. Él vino a quitar, aleluya. Por eso que el velo se rasgó. Por eso que el velo se rasgó. Y hoy podemos entrar. Ya no hay nada que nos acondicione. Pero a veces hablamos de la paternidad como algo religioso. Como algo religioso. Esto no es religioso. Dios quiere que nosotros tengamos esa experiencia. Él quiere que nosotros sintamos esa experiencia. Continuamente. Solamente una vez, no, continuamente. Que sea algo, que sea parte de nuestra vida. Tenemos que quitar cosas de nuestra mente, pensamientos, formas de pensar, sistemas de creencia. Hay cosas que tenemos que quitarlas de nosotros que nos impiden disfrutar de la paternidad de Dios. Ir más profundo. Aleluya. Está aquí la iglesia. Ir más profundo. Y quitar las barreras. Quitar los obstáculos.
para que tengamos comportamientos de hijos, para que tengamos actitudes de hijos, para que nuestras acciones sean acciones de hijos, de forma natural. ¿Alguien está aquí todavía? Sí, que hay gente que cuando ve a otro que sabe que es cristiano es que tiene el comportamiento. Pero cuando ya no lo ve, entonces vuelve otra vez a lo mismo. ¿Alguien está aquí todavía? No, es que si a usted lo miran o no lo miran, usted es lo mismo. En el cuarto donde nadie lo mira, usted es lo mismo. En el trabajo donde nadie lo ve, usted es lo mismo, usted no cambia. Porque usted vive como hijo porque es hijo. Camina como hijo porque es hijo. Sus acciones son las acciones que tiene un hijo. Por eso es que a veces uno dice, se parece al papá. Que igualito al papá que es. Salió un poquito boconcito, dice. Dientecitos, o sea, unos ojitos un poquito grandecitos. Igualito al papá. Qué gracioso salió, dice, igualito al papá, dice. Qué gracioso, igualita a la mamá. Algunas veces dice, qué bonito este niño, qué hermosura. La pastora tiene tanto amor que ya todo lo ve bonito. Pero la verdad que a veces uno sale graciosito, pues un poquito gracioso, ¿va? Claro que uno como padre dice, wow, qué belleza esto, que esto es hermoso. Para uno como papá es lo más bonito que tiene como hijo. Yo creo que así es nuestro Padre Celestial. A todo nos ve hermoso, a todo nos ve, aleluya. Porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Aleluya. Hermano, es que fíjese cuando yo veo algunas características que dan los ángeles, uno dice, wow, nosotros no somos diferentes. Porque ahí salen con cara de leones, de águilas, y usted solo ve las características que dan de algunos seres espirituales en las escrituras, y uno dice, wow, pero yo veo esto como medio feitos. Al ver el ser humano, uno dice, wow, el ser humano Dios lo hizo tremendo, ¿no? ¿No se ha puesto a pensar usted? Con cara de león, con cara de águila, entonces son los seres que salen ahí, pues que son los seres que Dios creó. Pero cuando el ser humano lo hizo especial al ser humano. Dios nos hizo especial. Hasta el grado que dice uno libro de los Salmos que hubo una envidia ahí. Porque nos dio una posición a los seres humanos. Y nos hizo inteligentes. Por eso yo a mí no me asombro de personas que a veces no hablan mucho, que usted los ve así. No, usted no sabe las grandes capacidades que tiene. Usted no sabe hasta dónde puede llegar esa persona. Uno a veces quiere admirarse por personas, pero no nos admiremos de eso. Porque es que Dios lo creó, Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo es porque Dios puso ahí esas capacidades. Hay gente que no parece, pero tienen un cerebro tremendo. Claro, hay unos que lo usan para mal, ¿verdad? Y muchos lo usan para bien. Pero eso es Dios que hizo.